Uno de los temas en los que he dicho que pospongo y pospongo mi decisión y que he dicho que desde el principio sí se reúnen las firmas, que yo confieso que pensé que no se iban a reunir, si el Congreso le daba dinero al INE, si estaban las condiciones presupuestales, si se resolvía a favor del INE, si el presidente no se mete, si muchas condiciones. Pero miren, es cierto que hoy por hoy el presidente sí tiene más temores que nunca. ¿Por qué? Pues porque sabe mejor que nadie, mejor que usted, mejor que cualquiera de ustedes, mejor que yo, sabe con mayor precisión exactamente dónde está parado y cuál es la percepción social sobre él. Él se mantiene básicamente de mentiras, todo el tiempo diciendo mentiras. La única certeza que tenemos del presidente es que dice mentiras y que la inmensa mayoría del tiempo está fingiendo y está mintiendo y está diciendo cosas que no son. Bajo esa premisa, su temor, las reacciones, la violencia con la que se está desempeñando tiene que ver con la inseguridad que siente y con que sabe que muy pronto se van a derrumbar cosas que tienen fecha de caducidad. Dentro de 1 mes y medio se tiene que inaugurar ese fracaso de aeropuerto y entonces le va a pesar, porque quizá no nos hemos dado cuenta del fracaso que es hasta que lo veamos en movimiento. Que el primer día va a tener 80 operaciones, sí, pero solo 6 van a ser de aviones comerciales, todos los demás van a ser de aviones militares, ¿sí? Que si la refinería de Dos Bocas no va a funcionar en este sexenio, no va a funcionar, es una locura haber hecho una refinería que se va a quedar como chatarra. El Tren Maya va a tener una cantidad impresionante de errores, fallas, porque no estuvo bien planeado, más allá del ecocidio, los gastos adicionales, todo lo que está mal planeado va a salir a la luz. Eso le va a pesar en popularidad porque no tiene nada que presumir y todo el mundo está esperando, de los suyos, está esperando algo que presumir. No hay nada que presumir en este sexenio y el sexenio se va a ir así, sin nada. Edwin Saucedo, muchas gracias por tu patrocinio. Se va a ir sin nada. Se basa entonces en tratar de influir en un proceso de revocación de mandato que literalmente, como lo estamos viendo hoy por hoy, pues están haciendo muerto. Alberto Alvarado, muchas gracias por tu patrocinio. De entrada, el proceso está viciado. Ningún mandatario en su sano juicio promovería su propia revocación. Esa es una prerrogativa y un derecho de los ciudadanos comunes y corrientes. Nosotros como ciudadanos debimos haber promovido eso, pero como se metió él a empuercar el asunto, desde ahí ya tiene un vicio de origen. Segundo punto, lo promovieron como una ratificación de mandato. Es en la cabeza de la gente que lo promueve, es una especie de extensión de mandato. ¿Y extensión a qué les suena? En su minúscula cabecita suena a reelección. Eso es lo que suena en su pequeña cabeza, reelección. De hecho, hoy en la mañana dijo algo respecto de eso de que está trabajando al doble, entonces eso significa que le faltan 4 años y después de eso dijo que no los iban a sacar, que esto va a continuar, dejando entrever la posibilidad a su propia gente de que van a seguir adelante y que yo voy a estar ahí, que no necesariamente me voy a ir, aunque venga alguien, yo no me voy a ir. Esa es la idea que quiere permear, porque él miente con la verdad. Esa es una. La segunda es que pues hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesitaba, de acuerdo con la propuesta del ministro Pardo, quería modificar la pregunta de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque a ojos del ministro esta
pregunta, había del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Esta pregunta tiene un sesgo que no debería, tenía un sesgo que no debería ir en la pregunta. Es decir, la pregunta originalmente dice: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Hasta ahí debió llegar la pregunta. Esa es la idea del ministro Pardo. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Hasta ahí debió llegar. Y las respuestas son sí o no. Pero en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena le agregó: o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Esta segunda parte no tenía razón de ser, porque primero, es una obviedad, vuelve compleja la pregunta, porque entonces las respuestas ya no pueden ser sí o no, y tiene que ser las respuestas que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. Esto de que siga en la presidencia de la República es una perversión a la pregunta que tiene ya un sesgo y que predispone a la gente, porque aquí no estamos no estamos llegando a una encrucijada en la que sigue o no sigue, que sin esta consulta estaríamos en un, o sea, que es necesaria esta respuesta para saber si sigue o si no sigue, y en realidad no es así. La pregunta es solo saber si se le interrumpe el mandato o no, sí o no, pero no si sigue, porque eso está en automático, porque se le eligió por 6 años. Aquí está la primera perversión. Segunda, para este ejercicio de revocación de mandato, la Cámara de Diputados no le dio presupuesto al Instituto Nacional Electoral, y esa es una de las cosas que están pendientes por resolver en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte. ¿Con qué se va a hacer ese ejercicio si no se le ha dado recursos? Aquí la única parte riesgosa, la única parte peligrosa es que esto pueda sentar un precedente para futuros ejercicios, ya no digamos de revocación de mandato, sino de elecciones. ¿Cuál sería el riesgo? Es que la Cámara de Diputados diga: no te voy a dar ni un peso, y la autoridad judicial lo consienta. Que digan: no te vamos a dar dinero para que hagas las elecciones del 2024, ni un peso, que sácalo de tus propios recursos, y entonces se reduzca, como se va a hacer, como se está hoy por hoy proyectado hacer el ejercicio de revocación de mandato, pues porque no hay dinero. Se va a reducir a una tercera parte, con la mitad del presupuesto que se tenía, que se solicitó originalmente. Entonces, aquí hay otra perversión. La primera perversión de la que hablamos es que pues, es un proceso viciado al que se metió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le promovió como ratificación de mandato, cosa que ya de por sí es una anomalía y que debió invalidar todas aquellas firmas que se sacaron mediante un engaño, diciendo que era una ratificación, que es falso. Tercero, ¿quién está detrás de esto? Andrés Manuel López Obrador. ¿De quién está detrás de la pregunta amañada? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién está detrás de la decisión de los 4 ministros que impidieron que este cambio en la pregunta? Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? ¿Quién está detrás del presupuesto cero? ¿Quién le ordenó a los diputados de Morena en la Cámara de Diputados? ¿Quién le ordenó que no le dieran presupuesto? Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? ¿Quién ordenó que hicieran lo que fuera necesario? Lo que sea con tal de juntar las firmas, aunque 25% de las firmas sean sin el consentimiento de la gente que supuestamente firmó, 18,000 muertos,
presos y otro tipo de anomalías como perros, sillas y cualquier otra cosa, Andrés Manuel López Obrador está detrás de esto. ¿Quién le ordenó a su partido que se dedicara a promover esta consulta que no le correspondía? El mismo presidente. ¿Quién ha estado atacando sistemáticamente al Instituto Nacional Electoral, extorsionándolo, insultándolo, acosándolo? El presidente. ¿Quién le ordenó a la Secretaría de Hacienda que aún cuando había una resolución del Tribunal Electoral para que se le otorgaran recursos, para que reconsiderara el Ejecutivo Federal la aportación de recursos para la revocación de mandato y contestó ayer en una negativa? El presidente está detrás de esa decisión. ¿Qué otras perversiones tiene? El hecho de que haya una tercera parte nada más de las casillas favorece justamente a que se descarte la posibilidad de que se llegue a reunir la votación requerida del 40%, que son alrededor de un poco más de 37 millones de votos. Detrás de esa decisión está el presidente. Supongamos, se reunieron más de 37 millones de firmas. O sea, lo que se requiere para hacer la revocación, para que sea vinculante, para que sea válida. Se logra una mayoría en contra del presidente y se le ordena que se vaya. Tiene un montón de aristas legales de donde agarrarse, es decir, fue minando el camino, todo el camino de la revocación de mandato, como para que sirva únicamente como un ejercicio que le beneficie a él. En este sentido, no tiene ningún sentido, porque es una cancha completamente dispareja. Claro, el Instituto Nacional Electoral sí garantiza que va a haber una elección que va a ser en las mejores condiciones posibles. Una tercera parte nada más de las casillas que debieron montarse, más lejos de la mayoría de las personas. No sé quién va a querer participar en este ejercicio como un ejercicio democrático. Yo no estaría dispuesto, hoy por hoy no, porque considero que es una trampa y que daña no solo la imagen, sino el futuro del Instituto Nacional Electoral.